Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí, la segunda cita, nuestro segundo viaje está en marcha, tenemos 2 horas por delante, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para llenar de misterio este tiempo que ahora se abre en Radio Nacional de España, con esta sintonía que vemos que os gusta mucho, mucha gente, incluso se quieren casar con ella, es de Can Atilla, un músico turco, Can Atilla, buscarlo por ahí si podéis y ya veréis cómo la encontráis, y nos alegramos que os guste, es una de nuestras músicas favoritas. Son muchas las cosas que queremos contaros esta noche. Teníamos prevista una comunicación para descubriros a este personaje, a ver si sois capaces de saber quién es. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Los camaradas vascos no tenían la experiencia, pidieron ayuda. Estábamos en plena batalla aquí, no podíamos pasarme unos meses allí para preparar a su madre. Y los muchachos lo hicieron allá, los conozco, y después los entrené también. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Se sabe que hay vascos que se han convertido. Hay un tipo militante de esa organización terrorista que hay allá en el País Vasco. Uno de ellos se convirtió al Islam hace unos años. Algunos seguro que lo habéis adivinado, otros muchos no sonará porque a lo mejor es un poco lejano. Se han hecho algunas películas acerca de este personaje, recibe el nombre del Chacal y para muchos es uno de los terroristas más peligrosos. Hay un español que ha estado últimamente con él, el palestino. Iba a estar esta noche con nosotros, tenemos problemas en la comunicación, pero no os preocupéis, dentro de poco en la nueva temporada del Espacio en Blanco estará con nosotros para hablarnos de la Tercera Guerra Mundial. Y ese es precisamente nuestro premio esta noche. Tenemos 5 ejemplares del Palestino de Antonio Salas para premiar a vuestras llamadas y vuestra fidelidad. Y el Chacal dentro de poco estará con nosotros y habrá muchas más sorpresas. Será la nueva temporada del Espacio en Blanco. Y ahora a las 2:12, datos de lo que queremos contaros esta noche, ese segundo viaje que queremos hacer. Seguimos nuestro viaje. Ahora nuestra propuesta es descubriros partes desconocidas de esta España nuestra que esta noche hemos llamado la España Mágica. Aprovechando las fechas de vacaciones, es un buen momento para recorrer lugares poco conocidos de nuestro país. Preparad las maletas de la imaginación, porque nos vamos de viaje. Y nuestro destino es la España mágica y desconocida. Saludos a los que se están ahora sintonizando, conectando, que es la palabra clave con nosotros en Estocolmo, en Monterrey, en Bogotá y en Beijing, en China. Buenas noches, don Fran Contreras, ¿cómo está usted? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Noche de incidentes también, de tensión, como casi todos los espacios en blanco, ¿eh? No pueden ser tranquilos. Bueno, escuchar a Chacal sobrecoge, ¿eh? Es increíble. Decía que él tenía que haber sido el que hizo el atentado de Carrero Blanco. Sobrecoge, a mí me acaba de poner los pelos de punta. No es nada del más allá, es del muy acá. Iba a decir desgraciadamente, para muchos es la Tercera Guerra Mundial, que es el mayor peligro o problema que tenemos en este momento, dicen el terrorismo, y Chacal está considerado como uno de los terroristas más peligrosos que había en este planeta, aunque quizás luego sea otra versión, y vamos a tener a Antonio Salas para que nos contara, pero bueno, estará dentro de poco en el programa. ¿Dónde nos vamos hoy? Estamos de verano, mucha gente está de vacaciones, mucha gente no sabe dónde ir, o por lo menos si va a ir a sitios quiere tener otro punto de vista, y por eso hemos montado este programa, ¿verdad, Fran? Bueno, yo creo que es un buen momento para descubrir esa España desconocida, enigmática, de leyenda, tenebrosa. Uh-huh. Yo creo que fascinante, sobre todo, porque vivimos en un país que la huella imborrable de lo legendario, gracias a la multitud de culturas que ha habido en el pasado, nos ha dejado
rincones emblemáticos, rincones enigmáticos, rincones de una belleza extraordinaria. Y descubrirlo es fascinante. Esta noche vamos a hacer, esa es la propuesta, daros algunos datos, algunas claves de lugares que pillan cerca. Si estáis de vacaciones podéis daros un salto, si estáis seguramente en esos lugares, para que descubráis o veáis con otro punto de vista la realidad. A mí muchas veces me dicen, el país más misterioso que conoces, ¿a dónde iríamos a buscar el misterio? España. Es que pensamos muchas veces que ir a la India o a Nepal o a México, como nos vamos esta semana, o a Egipto es fascinante, ¿no? Mira, yo acabo de llegar de la Emérita Augusta de Mérida. He visitado el anfiteatro, he visitado el teatro, he recorrido el templo de Diana y he descubierto, por ejemplo, un lugar fascinante, como es la Basílica de Santa Eulalia. Ahí hay una cripta donde hay un túmulo dedicado a la que fue mártir Santa Eulalia, que cobró un protagonismo sin igual en el siglo IV, antes que comenzara toda la veneración por Santiago. Bueno, pasear por esa necrópolis era algo fascinante. Uno descubre su propia historia y uno descubre cosas increíbles a la vuelta de la esquina. Y lo tenemos aquí, exactamente. Nuestra propuesta esta noche, aparte de ese viaje que vamos a tratar de daros muchas claves y visitar muchos lugares, iremos hasta Nepal. En Nepal nos pusieron los pelos de punta el ver a la diosa viviente. ¿Sabes que una diosa viviente, la Kumari la llaman? Curiosamente, una diosa adorada por los budistas y por los hinduistas, con una extraña y curiosa historia, y además os vamos a contar una historia de muerte y de casamientos, no lo perdáis. Y luego tendremos también un médico que hace terapias muy especiales y más cosas en este espacio en blanco. Nos ponemos en marcha, ¿vale? Vamos a viajar. 2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, no confundiros, 900, 137, 137 nuestro teléfono, ahí nos vamos. Nuestra primera parada en este peculiar y original viaje nos llevará a conocer la magia del pasado. Se las conoce también por las construcciones megalíticas. Se trata de las huellas arquitectónicas más antiguas del ser humano, el legado sagrado de nuestros ancestros. Estructuras pétreas que muestran una variedad de soluciones arquitectónicas sorprendentes para el hombre de la Edad de Piedra, cuando dejaba de ser nómada y cavernícola. Visitaremos lugares como los dólmenes de Antequera en Málaga o el de Montelirio en Sevilla y las piedras oscilantes gallegas. Todas ellas son buena prueba de que estas estructuras pertenecieron a un movimiento artístico espiritual único y diferente a todo, pues evocan a esa edad de oro perdida de la humanidad. Pues nos vamos de viaje a conocer esas construcciones megalíticas. Ayer hablábamos con José Luis Respuela y hizo un estudio, sobre todo en Cantabria, de diferentes lugares a través de líneas rectas muy precisas que conectaban y comunicaban lugares mágicos, desde ermitas, pueblos antiguos, restos megalíticos, como si hubiera habido una inteligencia que conociera ya dónde poner las cosas y los sitios. Y es muy curioso porque casi todos los dólmenes megalitos están en esos lugares, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significan? Hombre, para la arqueología oficial no son sino estructuras que fueron erigidas en el tiempo dominado por el cobre, bronce o hierro, aunque en esos asentamientos no se ha encontrado ni bronce, ni cobre, ni hierro, que tienen una antigüedad datados entre los 3.000 como mucho a los 2.500, es decir, unos 6.000 años de antigüedad, y que eran morada y puerta hacia el más allá. Pero la realidad es que esos dólmenes, esos menhires, esos cromles, esas aras líticas, esas piedras oscilantes gallegas, coinciden en puntos muy concretos donde hay vetas fluviales, donde hay corrientes telúricas,
Quizás el mejor ejemplo lo hemos tenido en esta temporada en Espacio en Blanco, ¿no? Visitamos con Álvaro Fernández el yacimiento del Dolmen de Montelirio. Nos describía... Una experiencia fascinante con Álvaro que nos dejó... ¿Te acuerdas cuando lo visitábamos todo el equipo? Ahora voy a Álvaro y Araceli, los dos. Entrábamos en esos 20 y tantos metros por el corredor que luego daban a 2 cámaras y nos enseñaba cómo en ese corredor habían encontrado 2 altares con cenizas, algo completamente inusual, que habían encontrado puntas de flecha, cuchillos de sílex, incluso 2 esqueletos en ese corredor, que en una de las cámaras había 19 individuos, 14 de ellas habían certificado que eran mujeres y que en otra cámara había un hombre, que habían encontrado incluso un vestido de cuentas de pequeñas cuentas y de ámbar. Uno de esos vestidos está en el Museo del Vestido, era muy parecido, él nos ponía el ejemplo al de los egipcios. Que está en el Cairo ahora. Ahora está en el Cairo. Y fíjate, nos mostraba para la arqueología oficial el concepto de lo que es la muerte, ¿no? Porque para él esas 30 hectáreas que están en Castilleja de Guzmán eran, creo, casi como una ciudad de los muertos, nos decía, ¿no? Una gran necrópolis, y cómo había viviendas de personas que cuidaban esos dólmenes. Claro, tenemos esa versión, pero también hay otra versión paralela y que convive, ¿no? Y que nos da señales o que rezuma esa edad de oro, ¿no? Como a un saber perdido, y son dólmenes como los de Antequera, el dolmen de Menga, el dolmen de Viera o el dolmen de Romeral, sobre todo el de Menga, ¿no? El de Menga son 17 metros de longitud con 4 metros de altura, está orientado hacia la salida del sol, es decir, tiene una simbología del renacer con la luz. Está construido con 12 ostratos y cubierto por 5 losas de 180 toneladas de peso. ¿Quién movería eso? ¿Cómo lo movería? Y sobre todo, ¿cómo? Porque las comunidades de aquella época no eran pequeñas, ¿no? Había que alimentarlas, había que cazar, es decir, es más complicado, ¿no? Así que la gran pregunta es que si no solamente fueron levantados como puerta y morada hacia ese más allá, habría otra gran pregunta, que si los enterramientos que se han descubierto son contemporáneos al monumento, y desde luego yo no tengo duda alguna de que parece que son el legado, ¿no? O que son parte de un conocimiento por ahí perdido, que estaba por ahí perdido y que intentaron aplicar. Lo extraño, Fernando, lo curioso es que se parecen mucho ese tipo de dólmenes en diferentes partes de España y del mundo, ¿no? Como si hubiera, no sé, una forma, una contraseña, o fueran agujas para pinchar la tierra, como algunos decían. Puntos claves, es que están ubicados en las venas. Daniel Rubio, que estuvo también y del cual hablaremos más tarde, le mencionaremos más tarde hablando de catedrales, decía que las catedrales se ubicaban en las venas del dragón, ¿no? En esas corrientes telúricas. Los dólmenes están ubicados en esos lugares de poder, ¿no? Donde parece que hay algo sensible que activa o reactiva algo en nuestro interior, ¿no? Esa biosensibilidad. Lo curioso y lo sorprendente es cómo podían ellos saber esos puntos, ¿no? Esas claves o dónde estaban esos sitios para elegir esos corredores, levantar esas losas, esos menires, esos cloblets. Algo se nos escapa y algo está sin explicación. Es curioso también porque has citado los dólmenes de Antequera. Yo voy a ir con Javier Sierra, de hecho le mandamos saludos desde aquí. Cuando planeábamos el programa increíble que hicimos en Egipto, los 2 programas que hicimos en Egipto, decía que tenía que visitar ese lugar. Yo estuve hace mucho tiempo, no lo recuerdo muy bien, porque se están dando fenómenos muy raros. Nos han llegado incluso a la redacción fotografías de personas que han estado allí visitándolo, lleno de orbes, lleno de presencias. Es como si todavía estuvieran vivos, o como si se hubiera reactivado todo aquello. El dolmen de Menga yo creo que sí que sigue activo. Menga, ¿dónde está? Está en el yacimiento de Antequera. Bueno, ha cambiado mucho, ¿eh? Para los que hayan pasado mucho tiempo sin ir, ha cambiado mucho. Han hecho un gran centro de interpretación. Ahora el visitante pasa, va a una sala, le explican cómo se construyeron esos dólmenes, porque cada uno además corresponde a un tipo de construcción distinta, ¿no? El dolmen de Romeral tiene las paredes de mampostería, mientras que el de Menga son losas grandes, enormes, tremendas, y tienen diferentes estructuras. El dolmen de Menga para mí es el más curioso de todos, porque tiene un pozo de 19 metros de profundidad
que no tiene ninguna explicación el que esté ahí, y no hay ningún ejemplo en toda la península de un dolmen con un pozo en su interior. No se sabe para qué estaba o qué función tenía. Y luego, sobre todo, lo más curioso del yacimiento de Antequera, o de los dólmenes de Antequera, son las investigaciones que han llevado a cabo las universidades de Sevilla, de Málaga, de Cambridge y de Leicester. Llevan trabajando varios años allí, y lo que han descubierto es que el dolmen de Menga es muchísimo más grande. Lo que pasa es que ahora está todo tapado, ya no está todo tan salvaje como antes por esa restauración que ha tenido todo el terreno, y sobre todo que podríamos estar hablando, entre comillas, del Stonehenge español, porque tienen un concepto mágico sagrado estelar compuesto por la ubicación al sol naciente, tanto el de Viera como el del Romeral, pero el de Menga mira a una peña, que es la Peña de los Enamorados, que era una montaña sagrada, igual que la del Torcal, donde hay una serie de inscripciones. Es decir, los tres dólmenes, junto con el Torcal y la Peña de los Enamorados, tendrían un concepto sagrado, estelar, cósmico, que va más allá de un mero enterramiento. Vamos a Galicia. Ahí también es un lugar donde hay un montón de piedras oscilantes, dólmenes, castros, mucha piedra, y piedra en lugares especiales y con marcas especiales, ¿verdad? Hombre, Como si esa cultura megalítica, igual estaban comunicados, de saber, tenían sistemas más que nosotros, internet, y sabían. Existen diferentes tipos de dólmenes, o por lo menos hay varias variantes, ¿no? Tendríamos el dolmen atlántico, que es el de Menga, esas dos grandes losas y tapado. Luego tendríamos el del túmulo, que es tapado pero con tierra. Luego tendríamos quizás el del Cantábrico, ¿no? El petróglifo y el menhir. Y habría uno muy curioso, que es el de las piedras oscilantes de Caramiñal, cerca de la playa de Cambio, en una tierra que llaman la tierra de las brujas, que seguramente sea celta, sin lugar a dudas. ¿En qué lugar concreto? En la playa de Cambio. En la playa de Cambio. ¿Pontevedra? Sí, está al norte. Entonces, son dos grandes piedras, una encima de la otra. Además, dicen las supersticiones o la tradición que si eres capaz de moverla da buena suerte. Pero claro, ¿cómo colocaban una piedra encima de otra y mantenían ese equilibrio, ¿no? Habría más, porque en Galicia destacan las comarcas de Barranza, de Morrazo, en las tierras altas del río Salas, y yo creo que entre los más importantes, en San Martín de Oleiros están los de Aseitos, en Boiro están los de Arca de Barbanza, y en Cábano están los de Arqueta de Dombate, ¿no? Los megalitos de la Cuesta de la Muerte en Carnota. Habría diferentes. En Montepindo están los que dices tú, con los grabados, extraños símbolos que forman un lenguaje que no sabemos descifrar, ¿no? La comarca gallega es muy rica en cultura megalítica, sobre todo de influencia celta. No olvidemos también Menorca, llena también de restos megalíticos. Lo que tenemos allí ya es la cultura talayótica, y eso es diferente completamente a todo. Completamente a todo, ¿no? Los talayós, las taulas, las navetas, no tienen nada que ver, y son genuinas, no tienen nada que ver con lo que encontramos en la península. Y desde luego, sí, para mí son uno de los mayores secretos de la antigüedad que tenemos en nuestro país. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, viaje. Si estáis este año de vacaciones y veis un cartelito que ponga dolmen o algún tipo de este tipo de construcciones, daros una vuelta, estar un ratito allí, porque veréis que son lugares especiales. Hay más destinos. Vamos a quizá uno de los lugares más, cúmulo de lugares más misteriosos que tenemos y especiales que tenemos en nuestro país, que es ese Camino de las Estrellas. Mandando saludos a nueva gente que se sigue conectando, contactando con nosotros desde Nueva York, desde Los Ángeles, California, Bogotá, Arica, en un país de Sudamérica, no sé si es Chile o, perdonadme que no sé dónde está. Gracias por seguir estar ahí conectados. Sí. Bueno, pues desierto de Arica. Bueno, saludos a todos ellos. Has hecho el camino 4 o 5 veces, Fran, ¿no? Qué suerte tienes. He hecho el camino 3 veces, y si el universo, la nave nodriza quiere, lo volveré a hacer en unos meses. Volveré a hacerlo. Estamos en Año Santo y el camino es algo muy particular. A mí me ha llegado mucho, me ha enseñado mucho. ¿Sigue siendo ahora incluso en la actualidad o ha perdido un poco todo ese estilo? Como decíamos en esta introducción, mucha gente lo hace una proeza, no sé. Bueno, yo recomendaría no ir ahora. Sí. Porque ahora te encuentras a la M30 de Madrid, ¿no? O sea, el camino... Cada uno encuentra el camino que quiere, o por lo menos eso yo es lo que he observado. El que quiere hacer un camino deportista, por hacer ejercicio
va y hace el camino y hace 40 o 50 kilómetros en cada etapa y recorre camino, monta en bicicleta. El que quiere encontrar un camino cultural o histórico encuentra ese camino cultural o histórico. Y yo me adentré en el camino como curioso, como buscador, como reportero, para sentir lo que era esa ruta sagrada, que fue cristianizada sin lugar a dudas en el siglo IX, que es muchísimo más antigua, que rezuma por cada uno en cada uno de sus pasos, como bien contó Miguel Pedrero hace unos meses aquí en Espacio en Blanco, tradición celta. Yo me adentré en ese camino y buscaba ese otro camino. Al final cada uno encuentra el camino que quiere y tiene las experiencias que quiere vivir en el camino. A mí el camino me parece algo tremendamente sagrado, un camino al que hay que ir con la mente abierta y con el corazón abierto. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Estamos en directo en estos programas especiales del Espacio en Blanco, recomendándoos algunos lugares si os vais de viaje por ahí. Hablemos de sitios concretos. A mí hay un lugar, luego te dejo que vayas por el orden que quieras, yo he hecho el camino entero, es decir, he hecho el camino completo, pero por etapas. Hacía unas cuantas, me marchaba, volvía, y hay un lugar que a mí me fascina, que es el Valle del Silencio, en el Bierzo. ¿Qué sitio? Nada más pasar la tierra de los maragatos, la maragatería, subiendo por Foncebadón y Manjarín. A partir de Foncebadón me parece un sitio increíble. Es uno de los grandes hitos del camino. Ahí está la cruz de ferro, nada más. Foncebadón ya de por sí es un lugar muy mágico. ¿Te encontraste, como contaba nuestro colega, que dentro de poco estará con nosotros, Pablo Coelho, el diablo y ese perro misterioso? No me encontré al diablo. Viví experiencias muy particulares, algunas que jamás contaré, porque quedan para el corazón y quedan para el buscador. No son fenómenos paranormales y casas encantadas, eso es otra historia. Cuando uno llega a Foncebadón, para el peregrino, hay una cosa muy curiosa, que es una iglesia templaria en Foncebadón, que la regentan ahora una serie de religiosos alemanes que se llevan muy mal con la diócesis de Astorga y de León, porque tienen un concepto del peregrinar muy particular y muy auténtico de ayuda al prójimo. Hay que recordar que el peregrino nunca exige, siempre agradece, máximo respeto. Ellos además hacen una serie de cantos gregorianos por las mañanas, por las tardes. ¿Y está ahí la iglesia? Sí, la tienen, y puedes por las mañanas rezar con ellos, vivir en comunidad con ellos. ¿La han reconstruido? Porque yo no recuerdo que hubiera ninguna construcción. Sí, nada más llegar a pasar Foncebadón, a mano izquierda, según vas por la vía del camino, a mano izquierda está. Cuando pasas Foncebadón, pasas uno de los grandes puntos del camino, que es la Cruz de Ferro, ¿no? Para muchos un oráculo, uno de esos sitios que rezuma celta, porque todos los peregrinos dejamos ahí una piedra, algunos creyendo que esa piedra es el camino realizado por otro peregrino que no lo ha podido hacer, otros porque intentan proyectar ahí todo lo negativo que quieren dejar en su nueva etapa. Hay otro punto que es clave, que es Manjarín, y sobre todo un personaje que descubrí en mi primer camino, que se llama Tomás el Templario, que es fascinante. ¿Dónde está Manjarín? Nada más pasar Foncebadón, en cuanto te adentras en el Valle del Silencio, que vas por las cumbres, tierra de eremitas donde las haya, pues justo ahí está Manjarín, y ahí está Tomás, que cada vez que pasa un peregrino por ahí toca la campana como señal de bienvenida, como si fuera esa linterna de los muertos de otros lugares, como Unate o como Torres del Río, y te da cobijo. Antes se podía dormir, ahora ya no dejan dormir allí. Yo tuve la oportunidad de quedarme con él, de descubrirle, de charlar, porque él decidió cambiar, porque hay diferentes personajes a lo largo del camino que cambiaron su vida, y de la noche a la mañana tenían un puesto de trabajo, una vida normal y corriente, con su hipoteca, con sus familias, y decidieron quedarse en el camino, ¿no? Yo no sé si catalogarlo como síndrome del camino, algo muy parecido a lo del síndrome de Jerusalén. Yo creo que no, que es más sano y sobre todo más auténtico. Él decidió quedarse, montar un albergue allí, ahora es una casa, y ayudar a los peregrinos porque así lo sentía. Y cuando entras en el Valle del Silencio,
Bueno, entras en una zona mágica por excelencia. Has dejado atrás el Monte Teleno, el monte mágico de los Astures, y entras en unos senderos donde las luces y las sombras hacen que se despierte algo en tu interior que en algunos momentos te hace reír, que en otros momentos te hace llorar, pero que te ayudan a seguir caminando y conectar con algo que es trascendente y que es espiritual. Herrería de Compludo es un lugar ejemplo, que os recomendamos si estáis por esa zona del Bierzo, y dejaros eso subyugar por esos paisajes llenos de castaños y árboles mágicos sagrados. Vamos donde tú quieras. Sugerencias. Sugerencias. En principio yo recomendaría que todo aquel que pueda hacer el camino que lo haga de una sola vez. Las 3 veces que lo he hecho yo siempre he tenido la misma sensación, ¿no? A medida que vas pasando las etapas hay una frase que es muy tópica y típica, ¿no? Te vas metiendo en el camino, vas sintiendo el camino. Es decir, no es lo mismo andar 5 días que llevar andando 15 días, conviviendo con el camino, teniendo experiencias. Algo transmuta, algo cambia, ¿no? Tienes la necesidad de seguir caminando, tienes la necesidad de seguir conociendo lugares, conociendo gente. Es primera recomendación. Esa segunda recomendación, yo huiría de las guías. Nunca dormir en principio de etapa y final de etapa. Descubrir nuevos sitios, dejarse llevar. Hay muchas causalidades en el camino, muchas. Sitios. Yo siempre he realizado el Camino Aragonés, es el que más me ha llamado la atención. Y el Camino Aragonés empieza con Jaca, ¿no? Con la primera capital del Reino de Aragón, construida o erigida por Ramiro I en 1906, y ahí hay una catedral que es fascinante, sobre todo para los buscadores, para los que quieran hacer el camino del conocimiento, ¿no? La historia, la arqueología o la arquitectura te dice que es una planta basilical de 3 naves, crucero, 3 ábsides, pero hay una pequeña señal para los observadores, ¿no? Y es un crismón. Todavía no sabemos a día de hoy qué son esos crismones con 8 brazos. Y en ese crismón hay un símbolo, 2 leones enfrentados. El león es el símbolo del conocimiento. Al lado un alfa, a la izquierda, a la derecha un omega, y debajo una inscripción: el león reconoce a quien se echa a sus pies. Ahí empieza o se abre una puerta al mundo del conocimiento. El león reconoce a quien se echa a sus pies. Pequeños signos o pequeñas menciones en lugares para buscadores de conocimiento, buscadores de saber. La catedral de Jaca además tiene otras perspectivas maravillosas. Allí iban los endemoniados, como iban a La Balma en el Maestrazgo de Castellón, a la capilla de Santa Orosia, a que fueran exorcizados. Incluso también estuvo el Santo Grial. Monasterio de San Juan de la Peña, sin lugar a dudas, visita obligada. ¿Está? A 14 kilómetros de Jaca, construido por Sancho Mayor en lo que eran unas cuevas eremitas. Bueno, allí Alfonso II, el batallador, crea la primera encomienda templaria que hubo en España, bueno, una de las primeras encomiendas templarias. Ahí estuvo el Santo Grial, que dice la leyenda que trajo el diácono Lorenzo desde Italia y que hoy se encuentra en la Catedral de Valencia y que era adorado por esos templarios de Alfonso II el Batallador. Y ahí, según autores como Michael Hesman, está el Montsalvat de ese Persefal de Wolfram Essenbach. ¿Algún otro sitio más? Siguiendo por esa ruta, Leire, el monasterio de Leire, qué lugar tan bonito, perdido en la nada, quizás con la primera historia de tiempo perdido que tenemos en nuestro país, ¿no? De personas que desaparecen y vuelven a aparecer, como era el obispo Virila, que se quedó absorto con el canto de un pájaro durante 300 años, ¿no? Y cuando volvió a recobrar la conciencia había cambiado hasta los hábitos de los monjes que hay allí. Pero el monasterio de Leire es un lugar fascinante. Yo tengo una visión muy tenebrosa. La primera vez que me quedé a dormir allí, porque duermes en el claustro. ¿Puedes dormir en el claustro? Yo dormí las 3 veces he dormido en el monasterio. ¿Y hay que pagar por ello? No. Yo no tuve que pagar. Ya. Yo en el camino hay albergues municipales que tienen una cuota que va entre los 5 y 10 euros, y luego tienes albergues de hospitaleros o voluntarios de las asociaciones del camino que son por donativo. Yo en el monasterio de Leire no tuve que pagar.
Y lo que más me sobrecogió mientras observaba el templo y veía a los monjes enfundados en sus túnicas era la simbología que tienen sus columnas, ¿no? Que vienen a demostrarte o vienen a reflejar la capacidad que tiene el hombre de, desde lo más denso, subir hasta lo más espiritual. Y está desde su cripta en el interior, que bien conoces, muy bajita, hasta donde está el altar mayor, la Virgen. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Nos queda todavía mucho que contaros. Vamos a hablaros de catedrales, vamos a hablaros de pueblos malditos, de casas encantadas que quizá os pillen cerca si estáis de vacaciones, pero seguimos en el Camino de Santiago, un camino protagonista este año por ser jubileo. Nunca he entendido qué es eso el jubileo, porque coincide el domingo, el día de San Santiago, 20, ¿no? Cae en domingo, el día 25 es año jubilar y estarán entrando llegarán los peregrinos a la Plaza del Obradoiro, se sobrecogerán con esa fachada barroca y entrarán por la Puerta Santa. Algún día preguntaremos a alguien que por qué llegas ahí te libras de los pecados. No me contestes tú. Hay quien dijo que llegas ahí te libras de los pecados. Más lugares que nos quieras enseñar. Habría muchos. Voy a dejar para el final el más especial para mí. Y además hablaste con... Date prisa que tenemos todavía un montón de gente. No sé, me quedaría con San Juan de Ortega en los Montes de Oca. San Juan de Ortega, igual que Santo Domingo de la Calzada, fueron dos de los grandes benefactores del camino. Grandes constructores, construyeron hospitales para peregrinos, puentes, y eran dos grandes iniciados, entre comillas, para el conocimiento y para el saber. Me quedaría con Fromista, con la iglesia de San Martín y ese románico, que a pesar de estar restaurado, a mí todavía me pone la piel de gallina ver los 315 canecillos que te dan un mensaje perdido. En Fromista además hay también una historia de templarios con una sagrada forma y una cruz templaria que lo podemos ver por las calles. Puente la Reina, la iglesia del Crucifijo y el Cristo de la Pata de Oca, o la única imagen de un Santiago negro que es el Belchá, por ejemplo. Sangüesa, el primer sitio donde predicó y fundó un templo San Francisco de Asís, y donde en la iglesia de Santa María la Real podemos ver un guiño al tarot en el Camino de Santiago, como es el ahorcado en su fachada. El juego de la Oca de Logroño y su Plaza Mayor, donde se celebraban los autos de fe, como el más famoso que hubo, el de Zugarramurdi. Mucha gente, discúlpame que te corte, no sabe o no conoce o no conocía que en gran parte del Camino de Santiago está incluido, reflejado el juego de la Oca. Sí, el Camino de Santiago, igual que el juego de la Oca, es una metáfora de la vida. Y déjame que te diga un lugar para mí favorito, San Juan de Baños, en Palencia, una iglesia preciosa. Y déjame que haga también una crítica, soy hoy criticón. Hay mucha gente que llega a los lugares y se hace la foto, solamente hacer la foto. Os recomendaríamos estar un ratito, dejaros subyugar, que os lleguen las cosas que hay ahí, y luego cuando marchéis, si hace falta, os hacéis la foto, pero no vayáis solamente a hacer la foto a los sitios. Es una pena. Y que se han inventado esas máquinas Bueno, yo peco mucho de eso, por eso suelo ir 2 veces a los lugares. Por eso te lo digo también. Tú lo has podido ver, además, lo has podido vivir. Lugar. Otro por excelencia. Bueno, diría 2, lo que pasa es que Eunate, la iglesia de las 100 puertas. Fíjate, yo no la conocía y estuve hace poco allí, no lo conocía. Eunate es una cosa asombrosa, la magia que tiene. O sea, no se puede explicar. Hablaste con Gerard, sí. el actual hospitalero. Yo no le conozco, espero conocerle y espero ser hospitalero con él, que es lo que me queda. Es decir, no solamente quiero ser peregrino una cuarta vez, sino ser hospitalero. También es una forma de ser peregrino, ayudar a los demás. Bueno, Santa María de Eunate es conocida por las 100 puertas, es de estructura octogonal, construida por los templarios en el siglo XII, entre 1150 y 1160. Digo construida por los templarios porque, bueno, aunque el Papa Clemente V lo dan a la Orden del Hospital de San Juan en 1314, lo cierto es que la Orden de San Juan destruye todo lo que tenga que ver con templarios, pero la iglesia es templaria, sin lugar a dudas, y lleva un simbolismo encerrado en piedra
sobrecogedor. Esos dos Baphomet en una de las entradas, la Tau y la Tet hebrea que lo forman los nervios del altar justo detrás de la Virgen, si te acuerdas, y hay una cosa desconcertante, tiene 8 nervios en su bóveda. Bueno, esos 8 nervios, si tú pones un mapa en el suelo, y eso es algo que descubrió Juan García Atienza, bueno, va señalando lugares telúricos. Nuestro lugares agradecimiento para él, porque ha sido que nos enseñó cosas del camino, Juan. Para mí es el sitio más especial que hay, porque creo que he sido de los pocos peregrinos que he podido pasar una noche allí y ocurrieron cosas fascinantes y maravillosas. Nos preguntan en el Facebook si el programa es en directo. Llevamos diciendo ahora hace un montón, 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Estamos en directo y esto es Radio Nacional de España. Estamos viajando por la España mágica. Vamos a dejar las catedrales para dentro de un momentito. Nos vamos a descubrir otra de tus especialidades. Queremos descubrir los caserones embrujados. Hay muchos en esta piel de toro que es nuestro país. Se trata de lugares marcados, señalados por lo invisible y lo inexplicable, enclaves donde desde tiempos remotos parece haber quedado atrapado algo o alguien que no pertenece a esta realidad. Belmez en Jaén, Belchite en Zaragoza, el Museo Al-Yusuf en Cáceres, el Centro de Arte Reina Sofía y el Palacio de Linares en Madrid. La Casa del Obispo en Cádiz, el Palau de la Generalitat en Valencia o el Panteón de Ilustres de Sevilla. Estos son algunos de los enclaves donde podemos no solamente descubrir la fascinante y legendaria historia que albergan, sino vivir el misterio cara a cara. Os invitamos a descubrirlos, a recordarlos en los próximos minutos. ...900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. En directo esta noche, insistimos. Qué suerte tenemos con esta profesión que tenemos, Fran. De poder, yo me siento un privilegiado, de poder ir a lugares mágicos, de que encima nos traten bien, de que nos abran las puertas, de que nos cuenten secretos, de que nos compartan historias, sensaciones, quizá para luego poder nosotros seguir contándolas a los demás, ¿no? Me acabas de poner los pelos de punta. Uno se siente un privilegiado y de conocer gente maravillosa. Mira, se me ha olvidado eso. Y de conocer gente maravillosa. Acabo de estar, por ejemplo, te decía que acabo de estar en Mérida. Un saludo a toda la gente de Puebla de Alcoyarín. Buscaba curanderos por allí. La gente, el contacto con la gente. Qué grandes personas y qué grandes personajes se encuentra uno buscando el misterio, buscando historias que contar. Al final, la metáfora del camino viene bien incluso para nuestro trabajo, ¿no? Lo importante no es la meta, sino el camino. Lo decía Javier Sierra en la Gran Pirámide. El programa 200 que celebramos la semana pasada, terminando el programa, decía eso. Casas encantadas, hemos hablado caserones de misterio. Hemos hablado de muchos en este programa. Hemos estado haciendo un programa especial desde la Casa de las Caras de Belmez que hemos recuperado en estos días la semana pasada. ¿Cuál sería? ¿Algún otro que vamos a planificar para estar visita obligada a Belmez, sobre todo después de escuchar los dos programas en directo? Pero fíjate, la Casa del Obispo. La Casa del Obispo es un antiguo templo romano en el que se curaba a través del sueño. Está en el centro de Cádiz, al lado de la Tacita de Plata. Allí encontraremos restos fenicios, encontraremos restos del templo religioso romano, pero también encontraremos fenómenos que se escapan a la lógica y a la razón. Algunos los podemos hasta tocar. Las 20 cámaras de seguridad que hay ahí programadas informáticamente han grabado algo parecido a orbs. Ojo, entendamos orbs no como las motas de polvo, no, pequeñas esferas luminosas con un movimiento inteligente. En algunas de esas secuencias de vídeo manejadas por un programa informático, se ve como que cuando pasan esos orbs, se encienden y se apagan las luces de las estancias. Algunos de sus trabajadores han visto un monje, porque era la antigua Casa del Obispo, de ahí su nombre, un monje en determinadas estancias. Y para todos aquellos que vayan, justo al lado donde hay una pequeña sala con una necrópolis, con neonatos, con niños, verán una huella. Una extraña huella en una de las escaleras, la huella del pie de un niño. ¿Sí? Imborrable, además.
Otro lugar, antes de marcharnos a catedrales, otros sitios. Uno de los sitios que visitaremos en la próxima temporada, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, el Panteón de Ilustres, donde está enterrado uno de los grandes heterodoxos que ha habido en España, Arias Montano. Bueno, allí desde hace una década, y tal y como me comentó hace ya años Jesús Conejero, un investigador sevillano, las empleadas de la limpieza vivieron fenómenos extraños. Fenómenos extraños no son movimientos de objetos encendido y apagado de luces, ¿no? Han llegado a ver hasta presencias de hombres deambulando por determinadas salas. He podido hablar con profesores que han sido testigos de fenómenos paranormales en sus despachos. Incluso el antiguo decano, no ahora la decana actual, porque es un poco remisa debido a diferentes investigaciones que se han llevado a cabo ahí, que han sido muy sensacionalistas, han podido vivir lo imposible. Otro rápido, el Palau de la Generalitat de Valencia, en la calle Caballeros, lo que es hoy sede de la institución del gobierno valenciano, edificio gótico del siglo XV, antigua sede de la Santa Inquisición, erigido sobre un cementerio musulmán. Allí en el 2005 las cámaras de seguridad pudieron grabar diferentes figuras anómalas deambulando tanto por el patio de los Naranjos que hay en uno de los lados, colindante con la Catedral de Valencia, como en la propia calle Caballeros, que desemboca en un lugar mítico, como es la Plaza del Esparto, donde tuvo lugar el primer expediente X español en 1915, la casa de Tócame Roque. 900-137-137 nuestro teléfono. Una explicación. Es decir, hemos hablado de muchas casas, de muchos lugares, y qué pocas veces hemos dado una explicación. ¿No la hay? ¿No la tienen? Sí, explicaciones hay. Sí, respuesta tienen. El problema es descubrir qué respuesta hay para cada caso. Es decir, hay 3 respuestas. Una, capacidad psi, el poder de la mente. Poltergeist. Fenómenos breves en el tiempo asociados a adolescentes capaces de provocar esa serie de fenómenos de una forma inconsciente, por lo que Joseph Ryan en los años 60 determinó a través de la estadística que es la energía psi. Hemos hablado en diferentes ocasiones de ello. 2. Teoría de la impregnación, que ya estipuló Meyers. No sabemos cómo ni por qué. Es decir, que no sabemos explicarlo no significa que no sea real. Tampoco sabíamos explicar que caían piedras del cielo a principios de siglo, y lo negaba la Academia de Ciencias de París. Las emociones quedan condensadas en un lugar y se produce una especie de memoria dinámica que determinadas personas con una sensibilidad especial son capaces de ver y de vislumbrar. 3. Bueno, habría que añadir una cuarta. 3. Está de moda la física cuántica y la teoría de las cuerdas, ¿no? Fenómenos que ocurren en otras realidades, en esas otras dimensiones que se cuelan en la nuestra y que nosotros interpretamos como algo extraordinario. Y luego una cuarta, que es la que sobrecoge, la trascendente, el más allá. Que no me gusta decir muertos, los desencarnados vengan a decirnos cosas. Que haya supervivencia después de la muerte, que era lo que buscaban los primeros científicos. Mal vuelto a decirlo así. 2:54. Hay más lugares que queremos esta noche llevaros. Las catedrales quizás sea uno de ellos, que queremos daros algunos datos. 900-137-137. Esto es Radio Nacional de España y esto es el Espacio en Blanco. Nuestros pasos se encaminan ahora hacia unas construcciones poco conocidas. Han sido llamadas máquinas de espiritualidad. Nos referimos a las catedrales. Sus constructores las erigieron como si fueran auténticas máquinas de espiritualidad, templos vivos sembrados de oscuros signos, capaces de obrar en nosotros el milagro de la auténtica transmutación alquímica. Capaces de sobrecogernos ante la inmensidad. Adentrarnos en ellas supone sumergirse en un mundo de símbolos que alberga no solamente una función estructural, sino espiritual. Jaca, Burgos, León o Santiago de Compostela son solo algunos de los ejemplos en los que descubriremos los secretos del lenguaje de la piedra. Se me olvidó decir también que somos afortunados porque la cantidad de cosas que aprendemos
a través del programa con los invitados que han venido por aquí. Y vas a nombrar a dos de ellos, que te dejo que los nombres tú, aunque mi agradecimiento para ellos, que nos hablaron de catedrales y a mí me enseñaron un montón de cosas. Y desde dos perspectivas completamente distintas, pero enriquecedoras. Hombre, las catedrales tienen también eso, tienen esas dos visiones, ¿no? Daniel Rubio, que era es licenciado en filosofía y también licenciado en psicología. Yo a Daniel le conocí en el 2004 haciendo sus experimentos en Villacázar de Sirga, en el Camino de Santiago. Nos llamaron para que fuéramos este junio pasado, no pudimos ir, pero... Y esa geometría sagrada, y el otro es Miguel Sobrino, que es profesor en la Escuela Superior de Arquitectura, es escultor, es cantero a la vieja usanza, ¿no? Cincelando. Y los dos daban una visión fascinante. Bueno, ¿qué es una catedral, no? La catedral es un campo de descubrimiento y de sorpresas y de sensaciones, y hay que hacer un ejercicio de imaginación y un viaje en el tiempo. Las catedrales no era lo que son ahora. Hay una frase que dijo Miguel Sobrino en su visita a Espacio en Blanco que a mí me fascinó: las catedrales estaban abiertas, no estaban cerradas. Déjame que te diga, cuando estuvimos en la India por algunos de los templos hinduistas y budistas, ¿no? Era muy sorprendente ver cómo allí la gente vivía en el templo. Incluso tenían sus tenderetes, sus negocios, paseaban, había animales, comían, dormían, era algo vivo. Algo hemos perdido nosotros. Yo lo recordaba lo que decía Miguel Sobrino, que las catedrales estaban abiertas. Ahora pagamos entrada para ver un museo diocesano o entrar a verla. En otra época lo que había eran puertas abiertas y era la continuación de las calles. Miguel Sobrino decía que eran techadas. Ajá. Se celebraban bailes, se hacían negocios, se hacían fiestas, pasaban los animales. Algo vivo, que es lo que deberían de ser ahora, ¿no? Y todavía creo que podemos sentirlo o descubrirlo, a pesar de todo. Eduardo Tarrilonte, al cual agradecemos desde aquí, nos hizo esta sintonía. Hoy estamos dando los nombres porque muchos nos pedís que digamos de quién es la música. Eduardo Tarrilonte, gran músico, amigo, compañero, oyente del Espacio en Blanco. Todavía necesitamos otra nueva, así que a ver si nos la preparas. Fue quien nos hizo esta sintonía. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Todavía tenemos mucho que contaros. Vamos a ir hasta Nepal a descubriros a la diosa Kumari, la diosa viva, una diosa que está en la tierra. Vamos a hablaros también de nuevas terapias, pueblos malditos. Y si podemos os llevamos también hasta los Tartesos. Hay mucho todavía por contaros aquí en este Espacio en Blanco en directo. En Radio Nacional de España. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vayáis que enseguida regresamos. Hola, buenas madrugadas, ya llegamos. 2 citas únicas con el misterio nos esperan. Una aventura que solo aquí en Radio Nacional de España podrás a partir de ahora compartir con todos nosotros. Ya todo listo. Tras esa introducción nos vamos de viaje. La India nos espera. Los dioses y los demonios se agitan en los océanos, aparecieron 14 tesoros. Entonces, el dios Dambantri se levantó y alzó el cáliz de la inmortalidad. Esta creencia se basa en una leyenda sobre la época en que los océanos estaban en plena agitación. En el principio, existía el océano del caos. Nuestro señor Vishnu, su conservador, dijo a los dioses que estaban perdiendo sus poderes para que siguiera agitándose. Entonces salió del océano el néctar de la inmortalidad para proporcionarles más fuerzas. Con la ayuda de los demonios, los dioses emplearon una montaña como plumero y una serpiente como cuerda. Al hacerse los dioses con el cáliz, el néctar llamado Kum, los demonios les persiguieron para quitárselo. Mientras corrían por los cielos con el Kum, 4 gotas del néctar cayeron sobre la tierra. Una de ellas fue a parar al lugar exacto en que confluyen los 2 ríos. La trilogía hindú está compuesta por Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor y reproductor. Sin embargo, existen otras muchas divinidades que también son adoradas. Por ejemplo, el hijo de Shiva, llamado Ganesha, que posee cabeza de elefante, y así otros muchos.
¿qué otros dioses se encuentran dentro de la tradición hindú? ¿Es cierto que la espiritualidad flota en el aire o existe mucho más materialismo del que creemos? Escuchemos a nuestro invitado. Hay que decir que nuestro invitado Joaquín Grau tiene un peculiar sentido del humor y yo vuelvo al tema. Dice, bueno, te pregunto, ¿es cierto que la India es ese lugar donde hay tanta espiritualidad y donde uno llega y alcanza el nirvana y toca a los dioses con la mano? Bueno, según lo que entiendas por los dioses, sí, a lo mejor sí. Los dioses no sé, pero las diosas sí, puedes tocarlas con las manos, pero ahora sin broma. En realidad, yo señalo en el artículo, incluso para ir a algunos aspectos de él, que lo que a mí más me sorprende de la India y que no he encontrado en ningún otro país a ese nivel, es que en cualquier otro país, ahora mismo estáis hablando de Egipto, bueno, hay una arqueología y una antropología, algo vivo, actual, que a veces no tiene nada absolutamente que ver, ni siquiera las etnias que están en ese país, con la arqueología fabulosa, enorme y maravillosa que podéis ver allí, y que además aún tiene impregnadas las piedras de aquellos antiguos símbolos que en algún sentido podría ser espiritualidad. Pero es que en la India lo sorprendente es, y esto sí es sorprendente, la antropología, la arqueología es antropología, o sea, siguen con esas mismas creencias. De hace 4.000 años. De hace incluso más de 4.000 años. Solo que a través de esos 4 y pico mil años no ha habido... Se ha conservado en cierta medida, bueno, no, se ha conservado fatal, ahora lo explicaré, pero quiero decir que de alguna manera se sigue viendo que toda aquella simbología con el tiempo ha acabado siendo realmente, ya es cartón piedra por una razón, porque vamos a ver. Lo que ahora vemos como arqueología ha sido una serie de cambios en el tiempo que nos ha traído otras formas. Puede haber hambre, puede haber búsqueda de espiritualidad, puede haber lo que haya. Pero es que en la India, a través de esa transformación en que la arqueología sigue viva como antropología, se ha ido transformando de tal manera las creencias iniciales que tampoco eran privativas de la India, eran privativas de una región determinada que ocupaba mucho más espacio. Automáticamente ahora... Tú sabes perfectamente, lo sabes igual o mejor que yo, que ahora estaba señalando, aparte esa Trinidad, que bueno, que ahí está y es interesante, aunque veremos después a dónde lleva. Después hay como una especie de escaparate de divinidades donde tú puedes encontrarlo cualquier cosa. O sea, si cualquier libro teóricamente sagrado de la India, que a veces no son más que leyendas guerreras, resulta que dice que alguien, los monos le ayudaron, los monos ya son divinos, y a rezar a los monos porque los monos te van a traer lo mismo que... Es como una especie de mundo onírico, simbólico, que corresponde a la época... Mira, el idioma simbólico corresponde a los primeros estadios de percepción del embrión y del feto. El embrión y el feto, y esto te lo puedo señalar por los cursos de anateórisis, y eso te lo puedo demostrar además, no es que te lo diga por decirlo, es que es el lenguaje universal, es el lenguaje que un día cambiamos por la lengua fonética, que es la que ha dividido esa cosa que hay, esa mitología de la Torre de Babel y de la división de las lenguas. Había un idioma común que está dentro de nosotros, que es la mitología, la mitología como sintaxis de los símbolos, que a su vez era la expresión de los arquetipos, y ese lenguaje está dentro de nosotros en los estadios de ritmos Z del hemisferio cerebral. Todo eso no voy a extenderme ahora para no aburrir con estos elementos. Entonces ellos se siguen manteniendo como si estuvieran, por eso hablo yo un poco de la época, pues un poco pues del estadio anal freudiano, para no decir que están en ese estadio más profundo, más anterior, que corresponde pues a un feto más o menos que empieza a madurar. Al decir eso me refiero a que están aún adorando símbolos como si fueran realidad. Es el gran error que hemos tenido en la humanidad y muchas veces nosotros caemos en él. Confundimos el símbolo con la realidad. Yo no digo que el símbolo no sea real, es real como símbolo, pero de decir que Ganesha como elefante ya es una realidad, no. Ganesha simboliza unas cosas determinadas, pero simbolizar
simbolizar, no significa que hay una realidad llamada Ganesa a la que yo voy a pedirle fortuna, etcétera, etcétera. Y si el elefante, bueno, es el hijo y tal, pues ya está. Y después sale el mono, y después sale lo que sea, después sale todo eso se va poniendo en la vitrina y siempre hay alguien que va a adorarlo. Entonces automáticamente esto es infantil, a ver si nos entendemos. Pero ya no solo, el problema no es ese, el problema de la India realmente, de la no espiritualidad, es que es un pueblo que no hace falta más que entrar allí, no hace falta viajar tantas veces para darse cuenta de que hay hambre, sumisión, castas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto podemos hablar realmente ahora si quieres, y vemos que es un pueblo que aún necesita soltar lastre. Cuando yo hablo de la ruta del bacalao, como un poco irónicamente, lo que quiero decir y digo con las frases que siguen es que nosotros quizá tenemos una cosa buena ya, que ya no creemos. Porque solo de la no creencia puede surgir la nueva creencia. Lo que jamás saldrá la nueva creencia es de una creencia antigua y supersticiosa que no es más que cáscara y se sigue adorando como si fuera una realidad. Para mí esto es mucho más antiguo y peor. Vamos a ver qué es lo que creamos, porque no podemos confundir religión con espiritualidad. Esto es otro tema. La religión en realidad es lo que ellos tienen, que tampoco religión. Como digo, es una simbología más o menos considerada religiosa. No es trascendencia, y eso lo vemos cualquiera que esté allí. No es trascendencia. La espiritualidad es algo que está dentro de nosotros, es algo que nos trasciende, es algo que nos une con una conciencia superior, o que es una expansión de conciencia, o que esa conciencia global que de alguna manera somos se expresa en nosotros. Y ahí sí puedo señalar que hay técnicas más o menos válidas, pero al hablar incluso de las técnicas de la India, yo te podría decir que ellos siguen conservando también la expresión. Por eso a veces hago un poco de broma diciendo, cuando están en las gradas del Ganges con los pies retorcidas, mira, las 3 grandes posiciones yoga, no hace falta retorcerse las piernas, porque además estamos en lo de siempre, que si tú no te retuerces las piernas, tú no vas a ir al cielo. Hombre, a mí he llegado tarde, yo no me las puedo retorcer, pero ya no puedo ir al cielo. Pero es que esto hay un hecho concreto. Las 3 posiciones básicas yoga son cargar energía, cargar y descargar, y mantenerla para que circule por el cuerpo. Esa batería que podemos manifestar de esta manera no necesita retorcer ni piernas ni brazos, ni ningún otro miembro del cuerpo, que parece ser que se lo retuercen todos. No hace falta eso. Lo único que hace falta es, fíjate bien, si cargamos por las palmas de las manos, por las palmas de los pies, cuando estamos haciendo cuando estamos haciendo la posición del loto, estamos poniendo las piernas muy retorcidas, pero los pies, de manera que las plantas estén hacia arriba, y a su vez las palmas de la mano terminan hacia arriba, cerrando los 2 dedos clásicos, el hecho y en este caso el índice, para a su vez que la energía no se vaya. No hace falta retorcerse. Con hacer eso de cualquier otra manera, tú estarás cargando energía. Si tú además te pones con los pies descalzos en el suelo y las manos hacia arriba, estás cargando y descargando porque haces masa. Y si tú, que eso se hace instintivamente en la iglesia, tú pones una mano junto a la otra, que es lo que se hace cuando uno quiere de alguna manera aislarse de lo demás, y unes las plantas de los pies además y las plantas de las manos, que nosotros ya las tenemos cerradas, las plantas de los pies, con zapatos a veces, con una goma ahí que no deja pasar ninguna energía, automáticamente la energía está circulando y no sale ni entra. No hace falta retorcerse para que la batería humana se cargue, descargue o circule la corriente por ella. Eso es de alguna manera occidental, y es lo que yo quiero decir, que lo entendemos. No hace falta mantener la arqueología antigua convirtiéndola en la antropología. Vamos a utilizar el cerebro, hemos evolucionado y comprendemos por qué se hacían ciertas cosas, y estas ciertas cosas se pueden hacer de otra manera, y buscando, eso sí, la trascendencia. Una cosa que no puedo decir al micrófono abierto, pero bueno, ya casi nos vamos, porque ya has dicho todo lo que tenías que decir casi, ¿no? No, hay más cosas. Hay más cosas. Sin embargo, hablando en serio, la India es un país donde han nacido gran parte de las religiones más importantes del mundo. El hinduismo, el budismo, el jainismo y otro montón de ellas. ¿Algo ha tenido que haber o algo tiene que haber allí? Hombre, no olvides que todos los países, es lo que te estoy diciendo, ha tenido la desgracia y la suerte de que de alguna manera las tradiciones más remotas, no olvidemos que la historia está mal contada y esto se está
comprendiendo ahora más ya. La historia tuvo una cultura, una civilización extraterrestre o terrestre, no lo sé, pero que fue muy importante y universal. Yo esto lo he visto sobre todo en Chavín, lo he visto en cualquier lugar de este tipo. Chavín de Guantar, dice. Sí, en Chavín de Guantar. Chavín de Guantar, yo he estado muchas veces allí y he visto, pues eso, las técnicas regresivas. Yo allí he aprendido mucho, allí corría el agua, modulaban, pasaba por unos lugares determinados, tomaban, es cierto, el San Pedro, que es un alucinógeno. Todas las culturas han utilizado los alucinógenos, esto es un hecho a su vez. Y nosotros parece que lo estamos buscando instintivamente, también bien utilizado. Entonces, alucinógeno he dicho. Quiero que la gente comprenda la diferencia entre esto y las otras drogas. Entonces, quiero decirte que allí, en cambio en la India, bueno y lo malo es que como se sigue conservando eso antiguo, pues sí hay un fondo que aún puede valer. Pero lo que me refiero es que ese fondo tendría que ser podado. No lo que he señalado antes. Vamos a comprenderlo. No vamos allí en ese afán de adoración extraña, de entrega total, en lo que yo llamo en el artículo que vamos a mirar, no a ver. O sea, me han dicho que y automáticamente ya he visto la etiqueta y en lugar de mirar el pantalón, miro la marca y lo doy por bueno. Porque han ido unos señores determinados y automáticamente me han dicho que la India era lo que ya era el máximo, el sumum, y entonces yo voy a la India y me entrego totalmente. Ver y mirar es muy distinto. Yo procuro ir a los sitios viendo, no mirando. Ver es abrirse totalmente, como el niño se abre, porque no apresa aún las cosas. Yo al niño le enseño esta botella, claro, en la radio no se puede enseñar lo que tengo delante, pero tengo una botella aquí. El niño ve la botella, y como no sabe que es una botella, un niño pequeño, eso es un juguete maravilloso que pueden ser 1000 cosas. Una cosa que circula por el suelo, una cosa que rueda, una cosa que tal, porque el niño no apresa, no mira, nadie le ha dicho que es una botella, y el momento en que él diga que es una botella, nos hemos convertido, nos hemos cerrado y no somos creativos, porque una botella solo sirve para poner una cosa dentro que luego yo cerraré y beberé. Entonces, una cosa es mirar es apresar el contenido, haber hecho un prejuicio y saber que eso es ya eso y nada más. No, yo procuro mirar la botella y no sé lo que es la botella, y después analizo esa botella y tal, digo, pero puede servir de muchas cosas, y además, bueno, luego también sé para qué sirve la botella. Quiero decir con eso que si uno va a la India viendo, no condicionado por lo que ha dicho otro, porque extrañamente no sé por qué somos muy gregarios y no tenemos por qué aceptar lo que diga otro por más autoridad que tenga, y eso no vale para la India, esto vale para todo, incluido el Vaticano. Yo no tengo por qué tener en cuenta lo que me señalan, yo tengo mi propio cerebro y yo pienso por mí mismo, me equivoco evidentemente, pero estoy pensando y viendo últimamente que precisamente por pensar por mí mismo me estoy equivocando menos que cuando me dicen lo que tengo que hacer. Además, ya me lo dijeron cuando era pequeñito. Mira, como dice León Felipe, ahí digo, ahí no me cuentes más cuentos, no me cuente nadie más cuentos, que estoy ya cansado. Yo ya tengo una edad y tú lo sabes. Antes has dicho eso, sí, de eso, pero es verdad, aún me muevo, aún estoy aleteando por ahí, pero he llegado a un punto en que nací con cuentos, me acunaron con cuentos y me enterrarán con cuentos. No, por lo menos los de enterrarme, que no me los cuenten, por favor, que me dejen en paz y ya veremos a dónde voy. Sin embargo, Joaquín, en la India hay muchos maestros, mucha gente va a encontrarse en la India con maestros. Está Sai Baba, supongo que habrás oído hablar de él, y esa gente pues Pero es que lo que me han contado de Sai Baba yo no les conozco, pero es que los que me han contado y nombres de personas que la India es maravillosa para ellos, no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, pero un máximo nombre de gran persona que va cada año a la India no te hablará nada bien de Sai Baba, porque cuando quiso acercarse lo apalearon. Otro amigo mío me contó historias y que además son creíbles. No cuento una historia, ahora en este caso yo no la he visto, por eso no la he escrito, tengámoslo. Yo lo que he escrito es lo que he visto, lo que veo, lo que sé y lo que he tocado. Pero lo que me han contado de Sai Baba, ahora, como no lo he visto, lo dejamos, pero me lo han dicho personas que cuidado. En cambio, Muktananda es cierto que parece que fue un hombre, y además sus libros parece que expresan realmente una espiritualidad indudable, o por lo menos una sabiduría, sino espiritualidad. Entonces hay unos personajes que son válidos, entiéndeme. Aurobindo buscó esa supraconciencia y es válido. Si Sai Baba también, no lo sé. Ahora, así como de los otros nunca me ha contado nada extraño, de Sai Baba sí me han contado, pero digo me han contado, por lo tanto lo dejo aquí, lo dejo. Pero escúchame, esto
Yo no digo que no haya en la India, lo digo al final del artículo. Yo lo que estoy señalando es que la gente va a la India y cree que al bajar del avión en la India va a tocar ya en el suelo espiritualidad. Y se va a encontrar con una calle en Bombay donde están las mujeres vendiendo los niños. Se va a encontrar con que ahora mismo, esto no lo digo en el artículo, pero ya me lo han confirmado, no tenía yo todos los datos. Hay un médico americano que ha ido con un aparato para ecografías, y como tú sabes, yo digo aquí, claro que las niñas no hay que pagar una dote, etcétera, etcétera, entonces pues se las mata. Ahora hablaremos de ello, si te parece. Sí. Bueno, si no me paro, pero te termino lo que estaba contando. Pero como sabes, también en la India el aborto no está castigado, sino incluso fomentado. Entonces ahora este hombre va con su aparato de ecografía y los que pueden pagar a la mujer embarazada miran si es niño o niña. Entonces, si es niña, maravilloso, porque la pueden abortar y no la tienen que matar después. Este hombre está ganando muchísimo dinero y los otros muy contentos de poder abortar y no tener que matar. Pero lógicamente esto solo pueden hacerlo los que tienen dinero, y en la India son muy pocos los que tienen dinero. Entonces, si esto es espiritualidad, Miguel, yo prefiero ser ateo, la verdad. Seguimos este viaje diferente por la India. Hay muchos aspectos que esta noche queremos descubrirles junto a nuestro invitado Joaquín Grau de este increíble país. Lo hacemos después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Las santas vacas. Los hindúes creen que los dioses anidan por todo el cuerpo de la vaca. Si se regala una vaca a un sacerdote brahmin, la vaca le esperará a uno cuando muera para ayudarle a vadear el peligroso río Baitarni que fluye entre el infierno y el cielo. La vaca está considerada como un animal sagrado dentro del universo hindú. Tanto es así que dichos animales campan libremente por las calles sin que nadie haga algo para evitarlo. Tampoco les está permitido hacer uso de su carne, aunque la población se muera de hambre. ¿Qué otras cosas más conviene saber de este sagrado animal y del país en el que vive? Nuestro invitado tiene las respuestas. Vamos a conocerlas. Mucha gente cuando ha ido por primera vez a la India le llama la atención el hecho de que las vacas campen por todos los lugares, que produzcan accidentes, como muchas veces ha ocurrido, de trenes que mueren miles de personas por no atropellar una vaca, y de que se coman la comida de los puestos sin que, bueno, yo de vez en cuando he visto que les pegaban algunas veces, pero bueno, normalmente están muy respetadas. ¿Qué pasa con las vacas? Pues pasa eso, que el legislador, pues en esa antigüedad, es lo que señala una arqueología antropológica, es que la vaca, tú sabes que en la India, si pasa hambre, entonces automáticamente tengo una vaca y la tendencia es matarla, comerme la carne. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? Yo ya no tengo leche. Yo no tengo el calor de la vaca al lado en esa choza donde vive. Te pongo mejor mi Sí. Y yo, a su vez, no puedo utilizar la defecación de la vaca para poder hacer combustible de fuego. Los excrementos que lo hacen. Los excrementos que los utilizan. Esos mismos excrementos mezclados con paja, con otros elementos, es los que hacen esas especies de chozas con una especie de barro de excrementos de vaca y más cosas. Entonces, en todas las religiones, tú sabes, antiguas, en otras religiones, no hace falta nombrarlas, pues bueno, hay que lavarse los pies, hay que lavarse las manos, porque el legislador antiguo no podía explicarles, al parecer, o no le interesaba explicarlo, porque siempre hemos conocido teocracias que mantenían lógicamente esa estructura de, como aquí, de castas, y ellos estaban arriba y automáticamente al pueblo se le daba una orden, con lo cual no se explica nada, sino simplemente las vacas son sagradas, no las mates. Conseguían, por tanto, que no pudieran matar las vacas y pudieran tener esa leche y lo de tal. Ahora, todo eso ocurre, es lo que estaba señalando, eso que es arqueología. Ahora,
podrían comerse las vacas perfectamente. Pues no, ahora tienen que mantener el mandato, como por ejemplo yo he visto, a mí me llevó cuando estaba para saltar otra religión para que veas lo mismo, cuando estuve hace múltiples años cruzando el desierto del aún Sáhara español hacia Guelta Zemur, casi la frontera en Timelusa, con la frontera con Mauritania. En un momento dado el conductor del jeep, cuando ya lógicamente estaba el sol bajando, paró el coche, fue a rezar sus oraciones en dirección a la Meca y hizo sus abluciones, pero como no había agua, no tenía agua, él cogió la tierra y unos pedruscos se los estuvo echando en la cabeza, que digo, este se mata en cualquier momento. Mantuvo la creencia, pero era ya pura superstición, porque lo que se trataba es de que se lavaran, por favor, no de que estuvieran echándose piedras encima y que siguieran echándose piedras. Entonces, lo mismo está pasando en la India. Esas vacas, además, tienen agua allí para espantarlas. A veces no se atreven a pegarlas, pero, hombre, en las vacas estas que están creando problemas, yo he visto, vamos allí tomando un té extraño con los correspondientes moscas, yo he visto como abajo las vacas, una vaca concreta, una moto que pasaba, le rompió prácticamente la pierna, iba sangrando, coja, y fue hacia una especie de portal, y allí se la espantó a bastonazos, y nadie se apiadó de aquella vaca, y yo, que no considero las vacas sagradas, me pareció horrible la indiferencia entre aquella vaca para ellos, que en cambio es sagrada. No lo entiendo, porque yo aquella vaca la habría curado. A ellos les importaba tres. Eso, porque la vaca aquella ya, estaba ya la pobrecilla vieja y no estaba molestando por allí. De manera que realmente las vacas son sagradas en la India. Yo pregunto si lo son. No son sagradas, son extrañas cosas que deambulan y que, como se está manteniendo la letra, no el espíritu de una creencia, pues por allí van las vacas. Mejor sería que las vacas se pudieran comer y por lo menos comieran algo, aunque fuera esa correosa carne de la vaca. Y más, digo, encima, ya que las vacas son sagradas, ¿por qué no lo son las mujeres? ¿O es que la mujer es menos que una vaca? De ellas queremos hablar ahora, de las mujeres en la India, que, contaban en Benares, ahora vamos a ir dentro de un momento a Benares, que cuando moría el marido, las viudas también muchas veces eran incineradas con el marido, las quemaban vivas o de alguna manera las mataban, pero hay mucho más, ¿verdad? La mujer... Hombre, la mujer ahora dicen que aún en algunos casos ocurre, pero eso era ya, eso era también porque venía por una leyenda antigua en que Shiva había arrojado, si no recuerdo mal, a una de sus mujeres un día que estaba muy airado por con el suegro, había arrojado a la mujer al brasero, y en función de todo esto pudieron montar el número de matar a la mujer cuando moría el marido, porque allí todo se monta el número con un pasaje de un libro. En cierta medida esto se ha sido siempre así, cuidado, nosotros también, por eso digo que nosotros también estuvimos sujetos a todo esto, cuidado. Lo que pasa es que por lo menos ya parece que lo hemos abandonado y que estamos pensando de alguna manera, buscando fórmulas mucho más espirituales de verdad. Por eso cuando se habla de Occidente no entiendo que no se diga que sí, que el materialismo aquí es enorme, pero ya lo es, y que estamos buscando de alguna manera salir de él, algunos o bastantes. En cambio ellos aún no lo han encontrado, pero eso hablaremos, supongo. Ahora, la mujer es un estorbo en el sentido de que aún se mantiene el pagar unas cantidades bastante fuertes por parte del padre o del abuelo o del tío, según quien esté más o menos manteniendo la tribu, cuando la mujer se casa. Entonces, espera, es decir, aparte de que, se casa una mujer y el padre tiene que pagar porque claro, tiene que pagar. Este es el problema económico. Entonces, incluso se ha afirmado, se ha visto y ha habido documento en el sentido público de que ha habido juicios, maridos que han matado a la mujer para poderse casar con otra y cobrar la dote de otra mujer. O sea, maridos hombres, ¿no? Al quedar viudos se pueden casar con otra y cobrar otra dote. Entonces, esas dotes son tan brutales, normalmente, incluso en el campo, que están, de alguna manera, atando toda la vida de una familia entera, o de un clan a veces, porque tienen que pasarse la vida pagando esa cantidad. En este caso. Entonces hay una serie de servidumbres de este tipo en que la mujer no es válida. O sea, la mujer es
Bueno, se habla de que, yo no digo que ahora algunas mujeres, si vienen de una casta determinada, en el sentido de que tienen más o menos como diría yo, una prevalencia con respecto, alguna manera se pueden manifestar, pero no es verdad que la mujer sea apreciada en absoluto. No solo, como digo, se la llevaba, y tú has dicho, a la pira funeraria, cosa que dicen aún que se hace en algún caso, sino que además, como he señalado antes, cuando es mujer ahora se la aborta ya antes, con lo cual nos ahorramos un dinero que no tienen para pagar, y siguen manteniendo esas costumbres inveteradas. Y vuelvo como un ritornelo a decir, como un leitmotiv diciendo, es que estamos manteniendo en la India, se está manteniendo unas creencias antiguas que en otros países son arqueología, y ahí no, allí siguen vivas, para bien y para mal, pero sobre todo para mal, porque el pueblo no sale de eso. Más cosas que uno puede encontrar en la India. Antes de hablar del Ganges y de Benares, que a mí me impactó mucho, me ha impactado las veces que he estado, eso que decíamos en esa introducción, hombres que están 11 años con la mano levantada hacia arriba, sin mover la mano, como un sistema para llegar a la iluminación. Eso uno se lo encuentra en la India. ¿Hay que poner la mano arriba para iluminarse? No, porque luego otros, en cambio, se dejan el pelo, otros cierran la mano y, por ejemplo, dejan que las uñas crezcan hasta que les salen por el otro lado de la mano. Sí. O sea, totalmente les atraviesa la mano y mantienen así este estado. Otros ponen las piernas retorcidas, en este caso no con una posición determinada o con una posición, y las mantienen así hasta que las piernas ya ni son piernas. Entonces, pues bueno, supongo que si esta es la manera de llegar a Dios, pues llegarán, pero no creo que a Dios le guste que le lleguen personas tan mutiladas y tan extrañas, la verdad, porque no creo que el camino sea ese. Pero efectivamente es cierto que eso es así. Pero no son tantos, o sea, o no son todos los que se dice, porque si tú has estado, claro, y lo sabes, te pedirán para enseñarte el libro, o la barba, como un sadhu, y entonces te pedirán las 20 rupias, que es la tarifa mínima, etcétera, etcétera. Entonces hay un juego, muchísimo juego, de que como el santón de alguna manera es apreciado, o el pueblo aún es santón, aún se lo cree. ¿Tú te acuerdas de los curas de antes, que también, como besabas la mano, te daban una estampita a cambio? Pues es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, aún nos lo creíamos, o nos decían que teníamos que creerlo. Pues es lo mismo. Entonces vivían bien y a cambio de una estampita. Ellos te dan también su estampita, montan la estampita en un árbol, tú lo sabes, una imagen, lo que sea, y automáticamente montan el tenderete, ya son santos, se ponen allí, y bueno, es la mejor manera de no trabajar y tener un dinero. Por eso digo que en España, y sigo repitiendo siempre el mismo motivo, en España afortunadamente estas cosas ya están acabando. O sea, hay que buscárselas de otra manera para vivir sin trabajar, pero este juego ya lo hemos aprendido y no estamos de acuerdo que nos den una estampita a cambio de tantas cosas. Es sagrado en la medida en que se considera sagrado. También se considera sagrada de alguna manera el agua de Fátima, o sobre todo en Francia, ya lo veré mañana, oye, de Lourdes, que no me acuerdo ya de Lourdes. Claro que sí, sí se considera sagrada. Las aguas además siempre han sido sagradas, a veces nos entendemos. Por sagradas no significa que porque yo me sumerja en el agua ya he ido al cielo, o ya se me han quitado todos los pecados, o esa línea rueda del karma se me ha detenido, que esta es otra cosa que tampoco entiendo, porque el karma está ahí continuamente, ¿no? Y están obsesionados con el karma. Bueno, pues el agua es sagrada en la medida en que se manifiesta sagrada, y el agua de cuando entras en una iglesia, el agua magnetizada, el agua bendecida, también es sagrada. Entonces es sagrada en la medida en que se considera como tal. Y si yo creo que es sagrada, automáticamente pues hago mis abluciones, me baño, etcétera, etcétera, y todo. Forma parte de ese juego, de esa religión. Ahora el agua limpia, que claro que limpia, nos lavamos con agua todas las mañanas, ¿no? Vuelvo a la pregunta que te hacía antes, cambiando un poco. En la India también tienen una costumbre: a ciertos niños los cogen y les ponen los miembros, los brazos y los pies de una forma antinatural, cuanto peor mejor, para poder dar lástima a la gente y poder pedir dinero. Y uno encuentra escenas de niños y de personas mayores ya con los miembros absolutamente fuera de su sitio. Eso es terrible. Las niñas, como digo, destruidas, los niños deformados cuando están abandonados por esas hambrunas que había. Parece que hay algo menos ahora, y que esos niños los recogen para utilizarlos como en aquella Inglaterra de Dickens que nos hablaban. Peor aún, porque los deforman, como tú señalas. No es que todos lo hagan, pero bueno, se hace. Entonces,
realmente, es que no hace falta hablar más. Y esto es espiritualidad. Esos niños que ves pidiendo, pues son formas de vivir, porque en las ciudades, yo no digo que en el campo se ve más limpieza, en el campo se ven cosas más sanas, no más espirituales, más sanas, más naturales. Ahora las ciudades son unos extraños caos de hormigueos, tú sabes perfectamente que cuando uno no tiene comida, cuando uno está pasando hambre, cuando uno es sometido por quienes dicen que han salido de la boca de Brahma, para todo eso, tú sabes perfectamente que enseguida, y cuando el miedo está ahí, por sometimiento y por todo lo demás, tú sabes que enseguida tenemos que acogernos a alguna idea, algún símbolo. Dame un símbolo y cambiaré el mundo, dame un símbolo y perderé el miedo. Estos símbolos tenemos que aferrarnos a él, a buscar dinero. Por eso Ganesa, que da la riqueza, es lo más adorado en el fondo, porque Ganesa es como si dijéramos la primitiva en España. O sea, realmente todos van allí a que le dé a la que dé dinero, pero yo no sé a cuánto se lo dará, supongo que incluso menos que la primitiva, porque realmente cuando se pasa tanta necesidad, también en este caso, cuando las capas sociales son tan impermeables, porque son muy impermeables, aquí uno puede de alguna manera estructural pasar de una capa social a otra, trabajando, luchando o haciendo otras cosas, pero puede pasar. Allí es muy difícil romper las castas, romper estas estructuras. Entonces lo que ocurre en estos casos es evidentemente que solo la divinidad te puede resolver el problema. O sea que no queda más remedio que creer en esas cosas o estás perdido. Es lo único que te queda. Hombre, todos sabemos que en los países y más en estos países siempre nacen más niñas en todo el mundo. Siempre nacen naturalmente más niñas que niños. Esto se ha visto. La naturaleza solo ha corregido eso, no sé por qué razón, después de grandes guerras de frontera que morían muchos hombres. Automáticamente, no se sabía por qué, empezaban a nacer más niños que niñas. No se sabía por qué, pero que suplía la falta de hombres, porque no como las guerras de ahora. Ahora una guerra de ahora, una bomba termonuclear mataría a niños, niñas, mujeres, hombres y tal. Entonces, esto es un hecho. La naturaleza es la inteligencia. Vamos, la naturaleza, Dios, llamadlo como queráis. Quiero decir que hay una inteligencia con I mayúscula que corrige los excesos. Entonces no cabe duda que aunque en la India mate niñas, hombre, hay más niñas que niños, pero además mata niñas, pero cuidado, hay castas que pueden pagar, hay castas que no pueden pagar, hay familias que siempre quedarán niñas, o sea, quiero decir que no es que las maten todas sistemáticamente, lo que quiero decir es que estamos en una sociedad en que se puede matar porque no aporta ninguna ventaja, sino todo lo contrario, puede suponer la pobreza para todo el resto de la vida de aquella familia. Este es el problema. Joaquín, fíjate, te voy a contar algo que a mí me pasó un poco incidiendo en lo que tú decías, ¿no? De que vamos a la India y pensamos que todo es espiritual y muy mágico, ¿no? Yo iba caminando por un río, no era el Ganges, era otro río, y vi que había un montón de gente al atardecer que estaban todos en cuclillas mirando el río, ¿no? Y dije, debe ser algún tipo de ritual muy especial el que están haciendo, ¿no? Y además había un montón de gente en montones de lugares, ¿no? Yo te digo que pensé que era un ritual. Cuando me di cuenta se levantaban, metían la mano en la parte de atrás, en el culito, se limpiaban, estaban todos defecando. Y dije, vaya, pues me he confundido en esto. No, pero cuidado, tú sabes además que cuando das la mano, cualquier acto de tipo tal, tienes que dar la derecha, porque con la izquierda ellos se limpian, lógicamente, la defecación. Entonces, incluso un brahman, en este caso, no puede ni mirar la defecación. Esto para él es horrible. Él es un ser que ha surgido de la boca de Brahma y por lo tanto esto es tremendo. Hombre, se van perdiendo un poco, pero aún están manteniendo todo esto. Esto es como si tú te vas, pero es que estamos hablando de la India, pero vamos a ver, yo cuando llego, por ejemplo, a Turquía, la primera sorpresa es ese caño que sale, que quieren poner en un inodoro de los modernos, de watercloak, sale una especie de caño metálico que como te descuides es que te lo metes donde sabes cuando te sientas. Y entonces yo lo primero que me pregunté, porque no lo sabía además, dije, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué será? Digo, yo pensé, hombre, pues no sé, le di mil explicaciones. Pues no, la explicación es muy evidente, que cuando terminas de defecar le das al grifito y con la mano te limpias, con la izquierda, por favor, jamás con la derecha. Pero pienso yo, ¿por qué la siniestra? Porque claro, yo comprendo entonces el gran problema de las izquierdas, porque si la mano izquierda es siniestra, si la mano izquierda es solo para limpiarse la defecación, pues claro, no me extraña que ganen las derechas. Es que es tremendo.
Es tremendo todo esto, pero todo eso no es espiritualidad, por favor. Pero esto lo ves en otros países también. Entonces como yo no me limpio eso con la izquierda, sino con la derecha, porque soy diestro, entonces cuando daba la derecha, me decían que la izquierda, decían, hombre, no, que yo con la que me limpio es con esta, por lo tanto, dejadme que dé la que está limpia. No, es tremendo, porque todo eso es absurdo, totalmente absurdo todo esto. Vámonos, si te parece, al Ganges, a Benares. Yo no sé qué significa para ti Benares. En alguna parte del artículo... No, yo digo una cosa que cuidado, que sí es verdad. Y yo aconsejaría a todo el mundo que fuera a Benares. Lo aconsejaría, de verdad, porque es algo fascinante lo que hay allí. Allí hay... Yo diría que si el universo tiene ano, si la Tierra tiene ano, ese ano está en Benares, de verdad. Porque es una mezcla de... una cosa como extraña, una mezcolanza de suciedad, pero al mismo tiempo con una cierta fascinación, como esa fascinación que nos produce todo lo que es un poco sucio, lo que es infantil, lo que es, bueno, eso de la época anal en que nosotros vivíamos como niños, porque de verdad, y no lo digo en broma, cuidado, lo estoy diciendo con palabras un poco así, un poco jocosas, pero la verdad es que es tremendo. Tú te vas a la estación y allí ves ratas por todos lados, pero lleno, comiendo plástico, disputándose un cacho de plástico, porque como mucho podré encontrar un cacho de plástico. Comida, comprenderás que antes se la arrebatan. Mira, un ejemplo no ocurrido a mí, pero a mi hijo real. En la habitación surge una rata grande. Y dice, hombre, que hay aquí una rata y ahí hay un agujero por donde salen y me da un poco de apuro estar durmiendo así. El dueño dice, claro, él va viajando con su mochila en lugares determinados, no estoy hablando de hoteles de 5 estrellas. Y bueno, no lo sé, a lo mejor vete a saber también. Pero automáticamente el dueño se pone delante del agujero y estaba allí 1 hora y 2 horas y dice, oye, que tampoco es tan importante, déjalo, si no hay más remedio y no sale la rata, me doy. No, si no lo estoy haciendo por eso, dices que mi familia también tiene que comer. Entonces, la rata es comida, la rata es algo que bueno, pero por tanto digo que si no fuera un plástico, si fuera otra cosa, allí se arrojarían todos a coger aquella comida. Entonces allí hay ratas que pasan por los andenes, ratas que vas al lavabo, o lo que se llama un lavabo, pero que no tiene que ver con un lavabo, y automáticamente las ratas están a un lado. Uno se apura mucho a decir, ¿cómo me voy a agachar yo si en lugar de la mano izquierda me va a limpiar la rata? Y etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues esto es Benares. Pero además es algo, como dices, fascinante. No, pero es fascinante, de verdad, de verdad. Que vaya la gente allí, verá aquellos extraños caos, verá aquel río que está bastante limpio, cuidado, el río, el Ganges es enorme, y los puntos sagrados del Ganges, vamos, los puntos donde hay realmente actos rituales, los rituales también consisten en defecar, cuidado, etcétera, etcétera. Entonces automáticamente son puntos determinados, pero en un río tan enorme, tan grande, que además baja por lo visto del Himalaya, de arriba del todo, es tan enorme que unos cuantos que lo ensucien no pasa nada. Entonces, no, de verdad que no pasa nada. Entonces la India el Ganges no está tan sucio. Lo que tiene peor el Ganges es que tú estás con una barca por allí y te baja un cadáver flotando, porque los pobres, como no pueden incinerarlos, los arrojan al río sagrado para que el río se los lleve al mar. Bueno, es una forma más de dar comida a los peces. Yo me topé con uno bañándome allí en el Ganges. Sí, te dará un golpe, le faltará una pierna a lo mejor, porque se la han comido. Le faltaban bastantes más cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces da un poco de asco, pero bueno, es igual, forma parte de la espiritualidad de la India. Oh Ganges, tú eres la esencia del cosmos. Tu incesante curso ilumina a quienes buscan la verdad. Eres la imagen de la última realidad, la que transporta el santo polvo levantado por los pies de quienes ya hollaron el camino hacia los cielos. ¿Quién podrá cantar tus alabanzas como es debido? Diosa Ganges, que te llevas contigo los pecados del mundo, bendita seas. Cuando nos bañamos en el sagrado Ganges, tenemos que cantar las alabanzas del río sagrado y adorarlo para, después, anunciar nuestro clan ancestral y alabar el lugar de la peregrinación. Así es como nos bañamos. No lo vemos como agua, sino como a la propia diosa.
Toda la vida y la muerte transcurre en torno al Ganges. De hecho, son muchas las personas que recorren miles de kilómetros solo para contemplar las increíbles escenas que allí se dan. Un lugar donde espera la muerte. Pero ¿es todo tan maravilloso como lo cuentan? Nuestro invitado tiene su particular visión al respecto. Veamos qué opina. Aunque hemos hablado antes de ello del Ganges, no me negarás, Joaquín, que es abrumador ver al atardecer, supongo que habrás estado, cómo baja la gente hacia los Ghats, hacia las escaleras, a quemar a los muertos y todas las escenas que ahí se viven, ¿no? Sí, el olor, allí están. Tú sabes que hay una cosa ahora muy curiosa, iban a poner incineradoras. Y ¿sí? Tú sabes la fuerza que tienen quienes están monopolizando la madera para quemar a los muertos, que no han logrado ni el gobierno romper esa estructura de poder de los grandes incineradores con madera antiguos y tal, para poder poner incineradoras modernas, y siguen haciéndolo así. O sea que no es tanto tradición. La estructura, la tradición quiere decir que sí, que el mismo pueblo está cerrado a todas estas creencias. Y yo pienso que lógicamente esto también es un problema de incultura. Cuanta más incultura, lógicamente, más sigue uno aferrado a estas antiguas o más o menos creencias, que algunas son interesantes, pero que bueno, una incineradora pues tampoco estaría mal en la India, pues en el Ganges tienen que seguir quemando así, porque hay un problema que estos señores están dominando totalmente el monopolio del tipo de la madera para quemar, y piden cantidades bastante altas. O sea que no sale tan barato quemar al familiar muerto. También me contaban allí en el Ganges, en Benares, que hay un lugar donde si tú te bañas sales de la rueda del karma, es decir, te limpias todo el karma. Sí, ¿es cierto? Pasa en bastantes lugares, en donde nos hicieron un masaje de cabeza impresionante, que casi me saca la cabeza, pero que estaba bien. No, te dejaba bastante descansado. Esto, allí también lo mismo. Hay muchos lugares, ¿no? Zonas determinadas donde se supone que si tú estás allí ritualmente echando unas flores, a su vez estás rezando, entonces automáticamente la rueda del karma se detiene, la rueda del karma está ya parada y tú accedes a no sé qué extraño mundo, porque ya parado eso se supone que llegas a la fusión con Dios. ¿Tú te bañaste ahí? No, yo no me bañé en el Ganges, pero vamos, podía haberme bañado, pero no me bañé pero no por sucia tampoco, porque sé que eso no contagia. Mira, si en realidad el agua del Ganges, como he dicho antes, no está más sucia que las piscinas, por ejemplo, de Lourdes. En Lourdes, por ejemplo, se dice que el gran problema de Lourdes, el gran milagro de Lourdes, no es que se curen, es que no se contagien de las enfermedades cuando entras en una piscina por lo que han dejado los otros enfermos. Quiero decir con eso que en estos casos la fe sustituye todo lo demás, y sin fe en el Ganges, como el agua circula, no pasa nada, te puedes muy bien lavar allí. Van con jabón, se lavan, tú sabes, se lavan los dientes. Se lavan los dientes, exactamente. Entonces, pues bueno, no hay ningún problema. Por cierto, tiene una pasta para de los dientes con unos productos de su medicina ayurvédica, que es francamente buena, muy buena. Yo me traje un montón de tubos, porque aquello... A ver si me pasas alguna, a mí se me ha terminado ya. Me queda uno solo que estoy utilizando, si no, te lo regalaba, porque de verdad que es francamente buena. Ciertamente. En otros sitios también se han dado estas cosas de pobreza y crueldad que tú cuentas. Claro. En la guerra española se comían las ratas. Yo no era muy pequeñito, pero yo conocí eso. Sí. Y no comí ratas, la verdad, pero no comí. O sea, no comí ratas, pero no comí. Si hubiera comido, quizá hubiera tenido que comer ratas. O sea, esto pasa siempre. Pero una cosa es que ocurra, y otra cosa es que ocurra en un país que se supone que es el ombligo de la espiritualidad. Este es el problema que estamos tratando. Cuentas también por aquí respecto al karma, que
no sé si vais con una pareja o alguien, y decían que bueno, que vosotros que teníais dinero, sí, es que no teníais que tener enfermedades. Sí, un compañero se fue, eso fue en Nepal, pero dentro de la misma religión, en este caso hindú, se fue a un curandero, a un médico en realidad, ¿no? Médico curandero, porque allí no se puede llamar curandero lo que estaba haciendo, aunque era de curandero, pues se consideraba médico. Y automáticamente, pues bueno, estuvo echándole humo, estuvo haciendo una serie de actos que eran muy interesantes, pero lo que más me chocó fue que una de las chicas que había allí, de nativas, señaló muy extrañada cómo es posible que un extranjero rico, que se supone que ha llegado ya a romper el karma o está ya prácticamente en los últimos estadios para resolverlo. Porque rico. Porque rico, exactamente. Porque rico, porque tiene a los dioses le favorecen, porque todo está a favor de él. ¿Cómo puede estar enfermo? Y claro, su interrogante extrañada fue, también puede estar enfermo entonces, porque partía de la base de que realmente ya, si a Dios ya te ha mirado, porque ya estás cercano, porque ya te has lavado, porque la rueda del karma se ha parado o está próxima a ello, pues lógicamente no puedes tener enfermedades, lógicamente te ha dado dinero, lógicamente te ha dado bienes, ¿no? Más que dinero, y así es como lo entienden. Y bueno, lo entienden, pero fíjate, cuidado ya, que en estos momentos en Nepal, en todas las esquinas, está ya la hoz y el martillo, y el Partido Comunista ya ha asumido el poder. Quiero decir con eso, y esta es la explicación más fehaciente, nunca jamás se ha dado, y menos en estas alturas de la historia de la humanidad, el marxismo, y un marxismo prácticamente leninismo, no se da ya en ningún lugar del mundo, salvo que el hambre sea tremenda. Esto es evidente, y el sometimiento. O sea, que están rompiendo todo eso y tienen que utilizar el comunismo para poderlo lograr. Y el partido del Congreso en la India, idem de idem, pasa lo mismo. Entonces, en ningún país, digamos, aunque no estemos contentos con el capitalismo, pero ningún país capitalista de Europa podría implantarse jamás en estos momentos el comunismo. El comunismo, como se dijo en China, es para que podamos tener, primero comer arroz y tener bicicletas. Cuando ya comemos arroz y tenemos bicicletas, dejemos el comunismo. Ellos son muy pragmáticos. Dejemos el comunismo, porque para tener coches hay que entrar ya en el área del capitalismo. Y la China lo está haciendo. Por lo tanto, significa que si yo, que aún no tengo arroz ni tengo bicicletas, es que por eso está el comunismo. Eran las paradojas de la India, ese país, como decimos, que acabamos de venir de visitar, y era todo un maestro sorprendente lo que nos cuenta Joaquín Grau. Habrá más después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en este especial Espacio en Blanco de verano. Seguiremos contando alguna historia más de la India, y luego os hablaremos de posesiones y exorcismos, un tema con un exorcista además, un tema que no tenéis que perderos. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email por si queréis conectar con nosotros. Volvemos enseguida después de los servicios informativos. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.